Hola, soy Moisés Guevara y hoy explicaré sobre los capítulos 1 y 2 del segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke. Una de las obras más influyentes de la filosofía política moderna, Locke escribió este texto en el contexto de la Revolución Gloriosa Inglesa de 1688, cuando el pueblo inglés se rebeló contra el absolutismo del rey Jacobo II. Con este trabajo, Locke buscaba justificar la libertad, el gobierno limitado y el derecho de los ciudadanos a oponerse a la tiranía. En una época donde muchos creían que el poder venía directamente de Dios, Locke rompió esta idea y propone algo completamente nuevo: que el poder político nace del consentimiento de los gobernados, no de una supuesta autoridad divina ni de la herencia familiar. Así da inicio al pensamiento liberal y moderno que establecen las bases del Estado democrático. Estos dos primeros capítulos explican a raíz de todo su pensamiento, primero la crítica a la falsa autoridad de Adán como origen del poder, que lo podemos encontrar todo esto en el capítulo 1, y luego el estado de naturaleza, donde todos los seres humanos son libres e iguales, que esto está en el capítulo 2. En ambos casos, Luke demuestra que la verdadera legitimidad política proviene de la razón y la justicia, no del miedo ni de la fuerza. Capítulo número 1, el cual lleva por nombre Prefacio. En Locke se podría decir que comienza atacando la teoría del pensador Robert Filmer, quien pues afirmaba que los reyes heredaban su poder de Adán, que pues creo que todos hemos escuchado quién es Adán, que se dice que fue el primer hombre, ¿no? El primer hombre según el Génesis de la Biblia. Según Filmer, Dios había dado a Adán una autoridad sobre sus hijos y los monarcas serían sus herederos naturales, llamémoslo. Um, Luke, Locke desmantela esa idea en 4 pasos. El primer paso es que Adán nunca tuvo un dominio, por así decirlo, un dominio político sobre el mundo, ni por naturaleza ni por divino. Segundo, aunque lo hubiera tenido, no podría haberse heredado, porque ninguna ley natural, por así decirse, o divina, define quién sería su sucesor legítimo. Tercero, incluso si esta ley existiera, el linaje original de Adán se perdió, así que nadie podría reclamarlo hoy en día. Creo que eso es algo bastante lógico, el cual Locke nos habla, porque siendo el primer hombre, ese linaje ya se habrá perdido hace mucho tiempo, siguiendo la teoría del Génesis, ¿no? Y el cuarto paso, eh, se podría decir que basar el poder en la descendencia o la fuerza solamente llevaría al desorden, porque entonces el más fuerte dominaría, como entre los animales. Así que, por tanto, podríamos decir que Locke afirma que si el poder político se fundamenta en la fuerza, la sociedad se destruye y por eso el poder debe tener otro origen, el cual es la razón, la igualdad y el conocimiento. Ahora bien, después de desmontar o desmoronar, por así decirlo, el argumento de Filmer, Locke define que el poder político como derecho de hacer leyes con penas proporcionales, incluso la muerte, con el fin de proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos. Lo más importante es que ese poder solo puede ejercerse para el bien común, no para el beneficio personal del gobernante, como muchos gobernantes actualmente lo hacen, ¿no? En especial dictadores y tiranos. Además,
Locke diferencia el poder político de otros tipos de autoridad. Por ejemplo, el poder de un padre sobre sus hijos, el de un amo sobre su sirviente o el de un esposo a una esposa. Bueno, esto es lo que nos dice Locke, ¿no? Um, Estos son poderes naturales o domésticos, pero no políticos. El gobernante, en cambio, no tiene un poder natural sobre nadie, solo lo obtiene cuando el pueblo lo decide. Entonces se podría deducir que lo obtiene por la voluntad del pueblo. Como se diría coloquialmente, la voz del pueblo es la voz de Dios. Esta idea es bastante revolucionaria porque transforma la forma de entender el Estado. Por ejemplo, en nuestro país, en nuestro bello Perú, cuando un gobierno usa su poder sin respetar la ley ni proteger a los ciudadanos, se aleja del ideal lockeano, podríamos decir, ya que el poder político solo existe para proteger, no para oprimir. Algo que hemos vivido en los últimos tiempos al menos. Ahora bien, pasando al capítulo 2 que lleva por nombre del estado de naturaleza, Locke describe el estado de naturaleza como una situación en la que todos los hombres viven sin gobierno, pero bajo la ley natural. En este estado, todos son libres e iguales, con el derecho a ordenar sus acciones y disponer bienes según su razón. Pero Locke deja claro que libertad no significa hacer lo que uno quiera. Eso hay que tenerlo bien en claro. La ley natural, que es la razón misma, nos enseña que nadie debe dañar a otro en su vida, salud o bienes. Esta ley no depende de un estado en sí, sino de la conciencia moral que tenemos mismos, nosotros mismos, la conciencia moral universal que todos los hombres poseen. Así, el estado de naturaleza no es de caos, sino de paz. Solo cuando alguien viola esta ley aparece el conflicto. Aparece la guerra, pero sí, conflicto. Por eso Locke sostiene que los seres humanos no nacen malos, sino racionales, y que el orden político mismo debe respetar esa libertad natural que tenemos, no destruirla. Continuando con este capítulo, Locke reconoce que en el estado de naturaleza todos tienen derecho de castigar a quien viole esta ley natural, como ya lo había mencionado antes, de que no se permite la violación de la ley natural. Pero todo esto genera problemas porque cada uno tiende a ser juez en su propio caso. Para evitar abusos, los hombres acuerdan formar una autoridad común, que es el Estado. Así surge el contrato social, mediante el cual los individuos renuncian a ejercer personalmente su poder de castigo y lo entregan a un gobierno que actúe en nombre de todos. Este pacto no elimina la libertad, sino que la organiza. El gobierno, por tanto, no es dueño del pueblo. Eso que quede muy en claro. El gobierno, vuelvo a repetir, no es dueño del pueblo. Sino que el gobierno en sí representa, cumple su función de representar. Si abusa del poder, este mismo deja de proteger los derechos naturales, el contrato se rompe y el pueblo tiene derecho a resistir. Esta idea fue bastante revolucionaria. La legitimidad del poder depende siempre de su justicia. Cuando el poder se vuelve opresivo, deja de ser autoridad y se convierte en violencia. Bueno, ahora yo hablaré de los capítulos 3 y 4. El capítulo 3, el estado de guerra. Luke comienza este capítulo diferenciando dos conceptos que muchos confunden, el estado de naturaleza y el estado de guerra. Mientras el primero es un estado de paz, igualdad y libertad guiada por la razón, el segundo surge cuando alguien usa la fuerza contra otro, atentando contra su vida o libertad. El estado de guerra aparece cuando una persona declara, con palabras o con hechos, una intención de destruir a otra, o someterla bajo su poder absoluto. En ese momento, dice Luke, la razón natural nos autoriza a defendernos e incluso destruir a quien amenaza nuestra existencia. Del mismo modo que se pueda matar a un animal feroz que pone en peligro la vida humana. Luke afirma que la seguridad del inocente debe ser preferida a la del agresor,
Por eso, quien intenta esclavizar o dominar a otro entra automáticamente en guerra con él. En otras palabras, quien niega la libertad ajena pierde su propio derecho a reclamarla. Estado de guerra y poder absoluto. Luke va más allá y advierte que quien intenta poner a otro bajo su poder absoluto, sin su consentimiento, se coloca en estado de guerra con él. Esto incluye tanto a los delincuentes comunes como a los gobernantes autoritarios. Para Luke, el intento de esclavizar o someter la libertad ajena es una forma de agresión. Afirma que el hombre solo puede estar seguro si es libre. Si alguien tiene la posibilidad de disponer arbitrariamente de nuestra vida o libertad, ya no vivimos en sociedad, sino bajo tiranía. En ese sentido, Luke legitima la resistencia frente a todo poder que se imponga sin consentimiento, incluso el ladrón que usa la fuerza sin tener derecho a ello. Aunque no mate, se convierte en enemigo de la humanidad. Quien viola la libertad de otros se hace culpable del mismo principio que el tirano, querer dominar donde no tiene derecho. Estado de guerra, justicia y apelación al cielo. Luke explica que, dentro de la sociedad, el estado de guerra cesa cuando la fuerza termina y las personas pueden apelar a un juez común o a las leyes. Pero cuando no existe una autoridad imparcial, como ocurre en el estado de la naturaleza, el conflicto puede continuar hasta que el agresor busque la paz o sea destruido. Sin embargo, si un gobierno niega la justicia o protege a quienes cometen abusos, entonces vuelve a surgir el estado de guerra, porque la ley deja de cumplir su propósito, cuando la autoridad se vuelve injusta. El pueblo ya no tiene a quién apelar, salvo a Dios. Apelan al cielo, dice Luke, citando la Biblia. Esto significa que, ante la tiranía o la injusticia, los hombres tienen el derecho último de resistir. La apelación al cielo representa el recurso moral más alto, cuando la ley humana ha sido corrompida. Libertad, contrato y resistencia. Luke concluye que la libertad no consiste en hacer lo que uno quiera, sino en vivir bajo leyes comunes, aceptadas por consentimiento. En sociedad, los hombres solo están sometidos al poder legislativo que ellos mismos han creado o aceptado. Por eso, la libertad civil y la libertad natural no son opuestas. La segunda da origen a la primera. Para Luke, la libertad es tan esencial que perdería equivale a perder la vida. Libertad, contrato y resistencia. Luke concluye que la libertad no consiste en hacer lo que uno quiera, sino en vivir bajo leyes comunes, aceptadas por consentimiento. En sociedad, los hombres solo están sometidos al poder legislativo que ellos mismos han creado o aceptado. Por eso, la libertad civil y la libertad natural no son opuestas. La segunda da origen a la primera. Para Luke, la libertad es tan esencial que perderla equivale a perder la vida misma. Por eso, si el gobierno actúa de forma arbitraria, los ciudadanos no solo pueden, sino deben resistir. La obediencia ciega no es virtud cuando se traicionan a los derechos naturales. Esta defensa de la resistencia legítima inspira directamente a las democracias modernas y sigue siendo una lección vigente en cualquier país donde la justicia se vea amenazada.